Mientras los precios del petróleo suben a niveles históricos, Estados Unidos está ganando dinero. Sí, en medio de una de las guerras más tensas que el Medio Oriente ha visto en años, alguien está beneficiándose directamente de la crisis. No hay celebraciones públicas, no hay discursos de victoria, pero hay una frase que lo cambia todo. Una frase publicada por el presidente de Estados Unidos en plena escalada del conflicto: cuando los precios del petróleo suben, nosotros ganamos mucho dinero. Y esa declaración no es una interpretación, es real. Fue publicada en el día 13 de una guerra que ya está sacudiendo los mercados globales, disparando la inflación y poniendo en riesgo la estabilidad económica de múltiples países. Mientras barcos arden en el Strait of Hormuz, mientras soldados desaparecen y los precios de la gasolina suben más de un 50% en cuestión de días, la narrativa cambia. Porque esto ya no parece solo una guerra, parece algo más profundo, una crisis donde el conflicto destruye, pero también genera ganancias. Y la pregunta que nadie está haciendo es la más incómoda de todas. ¿Qué pasa cuando una guerra deja de ser un problema y empieza a ser un negocio? Lo que estamos viendo ahora no es una simple subida de precios. Es una disrupción estructural en el mercado energético global. La International Energy Agency lo dijo con total claridad. Esta guerra ya ha provocado la mayor interrupción de suministro de petróleo en la historia del mercado global, no la más grande en décadas, no la más grave desde otra guerra, la más grande jamás registrada. Y eso cambia completamente el escenario. Porque el mundo moderno funciona con una base muy simple: energía constante. Cada fábrica, cada transporte, cada sistema económico depende de un flujo estable de petróleo. Pero ese flujo ahora está siendo interrumpido. Grandes compañías energéticas han comenzado a reducir su producción, algunas hasta en un 15% de su capacidad global. Países como Irak han suspendido operaciones completas en sus terminales. Y mientras tanto, los precios siguen subiendo. En Estados Unidos, la gasolina ha aumentado más de un 50% en cuestión de días. En algunos estados, ya supera niveles que no se veían en años. Pero aquí está el verdadero problema. Las reservas estratégicas no son suficientes. Incluso liberando millones de barriles, el sistema global consume tanto petróleo diariamente que esas reservas solo cubren unos pocos días de demanda normal. Y al mismo tiempo, uno de los puntos más críticos del mundo sigue bloqueado. El Strait of Hormuz, por donde normalmente circulan millones de barriles cada día, continúa cerrado. Eso significa que el problema no es temporal. Es una presión constante que sigue acumulándose. Y cuando la energía comienza a escasear, el impacto no se queda en el mercado del petróleo. Se extiende a toda la economía. Inflación, desaceleración del crecimiento, aumento del desempleo. Todo empieza a conectarse. Porque cuando el petróleo se detiene, el mundo también lo hace. Pero mientras los mercados reaccionaban al impacto del petróleo, en el terreno militar, la situación estaba cambiando aún más rápido. El nuevo líder supremo de Irán, aún sin aparecer públicamente desde el ataque que acabó con gran parte de su familia, emitió su primera declaración oficial. No fue un mensaje moderado, no fue una señal de negociación, fue una orden directa. Todas las bases militares estadounidenses en la región debían ser atacadas, sin excepciones. La declaración fue transmitida por televisión estatal, leída por un presentador, sin imágenes, sin video, solo palabras, pero con un peso enorme. En ese mensaje, no solo habló de represalias, habló de venganza, nombró víctimas, mencionó a niños muertos en bombardeos, y dejó claro que esta nueva fase del conflicto no sería limitada. Además, ordenó mantener cerrado el Strait of Hormuz, uno de los puntos más críticos del planeta. Y eso, por sí solo,
Ya es una declaración de guerra económica. Pero no se quedó ahí. También advirtió que Irán abriría nuevos frentes en lugares donde, según sus propias palabras, el enemigo tiene poca experiencia y es vulnerable. Eso significa que el conflicto podría expandirse más allá de lo que ya estamos viendo. Y minutos después de esa declaración, la orden fue ejecutada. Irán lanzó una nueva ola de ataques. Misiles balísticos, drones, sistemas avanzados de largo alcance, todos dirigidos contra bases militares estadounidenses en el Golfo. Y lo más importante no es solo el ataque en sí, es la sincronización. La declaración fue emitida y la acción ocurrió inmediatamente después. Eso demuestra algo clave. No es improvisación, no es reacción, es planificación, una estrategia coordinada que marca el inicio de una fase mucho más peligrosa. Porque cuando las palabras se convierten en acciones en cuestión de minutos, el margen para contener el conflicto desaparece. Y en ese punto, la guerra deja de ser una posibilidad. Se convierte en una escalada real. Lo que ocurrió después no fue un simple ataque aislado, fue una demostración clara de capacidad. En menos de 2 semanas de conflicto, Irán ha demostrado algo que muchos analistas subestimaban: su habilidad para golpear múltiples objetivos al mismo tiempo. Más de 500 misiles balísticos han sido lanzados desde el inicio de la guerra. Casi 2.500 operaciones con drones han sido ejecutadas en distintos puntos de la región. Pero lo más impactante no es solo la cantidad, es el alcance. Infraestructuras energéticas en Arabia Saudita, refinerías en Bahrein, instalaciones críticas en Kuwait, Qatar y Jordania. Incluso objetivos navales en rutas estratégicas han sido atacados. Esto no es una respuesta limitada. Es una red de ataques coordinados que cubre prácticamente todo el Golfo. Y eso cambia completamente la percepción del conflicto. Porque durante años, la narrativa dominante fue que Irán no podría sostener un enfrentamiento prolongado contra una potencia como Estados Unidos. Pero ahora los hechos muestran otra cosa: una capacidad operativa activa, un sistema militar que, aunque no domina el campo convencional, compensa con volumen, alcance y persistencia. Y hay otro detalle clave: aunque la intensidad de los ataques disminuyó ligeramente en algunos momentos, la última ola lanzada tras la declaración del líder supremo fue diferente. Más precisa, más coordinada y claramente diseñada para enviar un mensaje. Irán no solo puede atacar, puede escalar cuando lo decide. Eso significa que no está actuando al límite de sus capacidades, sino administrándolas, guardando margen. Y en una guerra, eso es peligroso, porque indica que aún no hemos visto todo. Mientras tanto, cada ataque añade presión sobre las bases estadounidenses en la región, y también sobre los países que las albergan, porque ahora ya no son solo aliados, son objetivos. Y cuando múltiples países comienzan a verse afectados al mismo tiempo, el conflicto deja de ser bilateral, se convierte en regional. Y en ese escenario, el riesgo se multiplica. Pero justo cuando parecía que el conflicto ya había alcanzado un nivel extremadamente peligroso, apareció un elemento que cambia completamente las reglas del juego. No fue un nuevo ataque, no fue un nuevo bombardeo, fue una advertencia. Una sola frase que, si se cumple, podría transformar toda la región en cuestión de minutos. El mensaje vino de Ali Larijani, una de las figuras más influyentes dentro del sistema político iraní. Y lo que dijo fue directo: si Estados Unidos ataca la infraestructura eléctrica de Irán, toda la región quedará a oscuras en menos de 30 minutos. No una ciudad, no una base específica. Toda la región, desde Kuwait hasta Dubái, desde Riad hasta Doha, cada aeropuerto, cada hospital, cada instalación militar, todo, sin electricidad. Pero lo más inquietante no es el apagón en sí, es lo que viene después. Porque en su declaración Larijani añadió algo que pasó casi desapercibido, pero que cambia completamente el significado de la amenaza. La oscuridad, dijo, crea una oportunidad perfecta para cazar.
cazar soldados, cazar objetivos, cazar en un entorno donde la visibilidad desaparece y el caos se convierte en ventaja. Esto no es una amenaza defensiva, es una estrategia. Irán no teme a la oscuridad, planea usarla, y eso cambia todo. Porque en un escenario así, la superioridad tecnológica pierde parte de su ventaja. Los sistemas de radar, las comunicaciones, la coordinación militar, todo se vuelve más vulnerable, y en ese entorno, las fuerzas que ya están posicionadas, que ya conocen el terreno, tienen una ventaja decisiva. Esto redefine completamente la posible siguiente fase del conflicto. Ya no se trata solo de misiles interceptados o ataques a distancia. Se trata de apagar la región y operar dentro del caos. Y cuando una guerra llega a ese punto, ya no hay control total, solo consecuencias. Para entender realmente lo que significa esta amenaza, hay que ir más allá de las palabras. Porque esto no es solo un mensaje político, es una señal de cómo Irán está viendo el campo de batalla. En los conflictos modernos, el poder no depende únicamente de quién tiene más armas, sino de quién controla las condiciones del entorno. Y en este caso, la electricidad es una de esas condiciones. Sin electricidad no hay comunicación estable. No hay radares funcionando al 100%. No hay coordinación eficiente entre unidades. Todo se vuelve más lento, más confuso, más vulnerable. Eso significa que un apagón masivo no solo afecta a la población civil, afecta directamente a la capacidad operativa de cualquier fuerza militar presente en la región. Y ahí es donde entra la lógica estratégica de Irán. No se trata de destruir primero. Se trata de desorganizar, crear un entorno donde el enemigo pierde visibilidad, pierde coordinación y por lo tanto pierde ventaja. En ese escenario, incluso una fuerza tecnológicamente superior puede verse limitada, porque la tecnología necesita estabilidad para funcionar correctamente, y la oscuridad elimina esa estabilidad. Además, hay otro factor clave. Irán ya ha demostrado que tiene presencia operativa en múltiples puntos de la región. Sus ataques no vienen de un solo lugar, no siguen una sola ruta, son distribuidos. Eso significa que, si el sistema entra en caos, las fuerzas iraníes no necesitan moverse grandes distancias. Ya están posicionadas. Y en una situación de oscuridad total, eso marca la diferencia. Este tipo de estrategia no busca una victoria inmediata, busca cambiar las condiciones del juego, pasar de un conflicto controlado a un entorno impredecible. Y cuando una guerra se vuelve impredecible, todas las decisiones se vuelven más difíciles, más riesgosas, más costosas. Por eso, esta amenaza no es solo una advertencia, es una redefinición del conflicto, y aquí es donde la situación se vuelve aún más compleja. Porque mientras Irán escala, Estados Unidos empieza a enfrentarse a un problema mucho más difícil de resolver. No es un problema militar directo, es un problema estratégico. Estados Unidos tiene poder, tiene tecnología, tiene presencia en la región, pero en este momento, ninguna de esas ventajas garantiza una salida clara, porque cada opción disponible tiene un costo alto. Si decide escalar el conflicto, atacando infraestructuras críticas como la red eléctrica iraní, activa directamente la amenaza que ya ha sido anunciada: un apagón regional, caos operativo y un escenario donde sus propias tropas quedarían expuestas. Pero si decide no escalar, la guerra continúa. Las bases siguen siendo atacadas. La presión sobre sus aliados aumenta y el conflicto se alarga sin un resultado claro. Y hay un tercer problema: la negociación. En teoría, siempre existe la opción de negociar, pero en este caso, esa opción está prácticamente bloqueada. Las figuras iraníes que podían actuar como intermediarios han desaparecido. Algunos han sido eliminados, otros no tienen autoridad real. El nuevo líder supremo no
no aparece públicamente y ha establecido condiciones que Estados Unidos no puede aceptar. Una de ellas es clara: la retirada total de las fuerzas estadounidenses de la región. Y eso no es una concesión menor. Sería interpretado globalmente como una retirada estratégica histórica, una señal de debilidad, algo que ningún presidente puede asumir fácilmente. Entonces la situación queda así. No puede escalar sin arriesgar una crisis mayor. No puede retirarse sin perder influencia. No puede negociar con actores que no tienen poder real. Eso es una trampa estratégica. Un escenario donde todas las opciones son malas y el tiempo juega en contra. Mientras tanto, el conflicto sigue avanzando. Los costos aumentan, la presión política crece y la ventana para controlar la situación se reduce cada día. Porque en este tipo de conflictos, no siempre gana quien tiene más poder. Gana quien logra empujar al otro a tomar la peor decisión. Y en este punto, la pregunta ya no es si el conflicto continuará, sino cómo será la siguiente fase. Porque todas las señales apuntan a una escalada. Estados Unidos ha dejado claro que tiene la capacidad de atacar la infraestructura energética de Irán en cuestión de horas. No es una hipótesis, es una opción real que aún no ha sido utilizada. Pero esa decisión, si se toma, no sería un simple ataque más. Sería el desencadenante. Porque Irán ya ha respondido antes de que ocurra. Ha establecido claramente qué hará si esa línea se cruza. 30 minutos. Ese es el tiempo que, según sus propias palabras, tardaría en apagar toda la región, no como una consecuencia secundaria, sino como una respuesta directa. Y lo que sigue después no es un intercambio de misiles convencional. Es un escenario completamente distinto. Ciudades sin electricidad, bases militares sin coordinación total, infraestructuras críticas operando al límite o completamente fuera de servicio. Y en medio de ese entorno, fuerzas que ya han demostrado capacidad de ataque en múltiples países, actuando simultáneamente. No se trata de precisión quirúrgica, se trata de saturación, de presión constante, de convertir el campo de batalla en un espacio donde reaccionar es más difícil que atacar, y eso cambia la dinámica, porque en un conflicto tradicional la defensa puede anticipar, pero en un entorno de caos, la anticipación desaparece. Solo queda la reacción, y reaccionar siempre llega tarde. Por eso, esta posible escalada no es simplemente más intensa, es diferente, más impredecible, más difícil de controlar, y potencialmente más costosa para todos los involucrados. Y lo más inquietante es esto. No hay señales claras de que alguna de las partes esté dispuesta a detenerse, lo que significa que esta fase no es el final, es el inicio de algo más grande. Lo que está ocurriendo ya no se limita al campo militar ni a una región específica. El impacto se está extendiendo y se está sintiendo en todo el mundo, porque cuando el flujo de petróleo se interrumpe, no solo afecta a los países directamente involucrados, afecta a toda la economía global. Los precios de la energía suben y con ellos todo lo demás. Transporte, producción, alimentos, coste de vida, todo empieza a encarecerse y eso genera una reacción en cadena. Inflación más alta, crecimiento más lento, empresas reduciendo operaciones y eventualmente desempleo. Las previsiones económicas ya lo están reflejando. Instituciones financieras advierten de un escenario donde la economía global pierde ritmo mientras los costos siguen aumentando. Pero hay otro factor que añade presión, la percepción pública. En Estados Unidos el precio de la gasolina ha subido rápidamente y eso tiene un impacto directo en la vida diaria de millones de personas. Más gasto, menos margen, más frustración. Y en ese contexto, el apoyo a la guerra comienza a debilitarse.
Encuestas recientes muestran que una gran parte de la población no respalda este conflicto, y eso crea una presión política interna, porque no solo se trata de decisiones estratégicas en el exterior, se trata de mantener estabilidad en casa. Mientras tanto, los países del Golfo, que no iniciaron este conflicto, están viendo cómo sus infraestructuras son atacadas y sus economías afectadas. Refinerías, instalaciones críticas, centros energéticos, todo bajo presión. Y eso genera incertidumbre, porque cuando múltiples economías clave empiezan a verse afectadas al mismo tiempo, el riesgo deja de ser regional, se convierte en global. Y en ese escenario, nadie queda completamente al margen. Y al final, todo converge en una sola realidad. Esta guerra no está siguiendo el guión que nadie esperaba. No es rápida, no es controlada y definitivamente no tiene un final claro. Estados Unidos entró creyendo que podía definir el ritmo, las reglas y el resultado. Irán respondió demostrando que también juega bajo sus propios términos. Ahora, el conflicto ya no se mide solo en ataques o territorios, sino en decisiones. Decisiones que pueden cambiar el equilibrio de poder en toda una región. Porque cuando la energía se convierte en arma, el impacto no se queda en el campo de batalla. Se extiende al mundo entero. Y la pregunta ahora es inevitable. ¿Quién está realmente en control y cuánto tiempo puede sostenerlo? Si quieres entender lo que viene después, suscríbete.